Muy buenas tardes, licenciado Sergio Padilla. Somos el grupo número 3 de la clase Mercadotecnia Internacional 1. Nuestro tema a exponer o explicar es el entorno político y ambiente legal internacional. Como primer punto tenemos el entorno político y ambiente legal. Existen leyes de dependencia de gobiernos y grupos de presión que influyen en diversas organizaciones e individuos que la limitan. Hay casos en los que las leyes también crean nuevas oportunidades de negocio. Leyes que regulan los negocios, sus propósitos son: número uno, proteger las empresas contra las competencias desleales; número 2, proteger los consumidores contra las prácticas de negocios desleales; y número 3, proteger los intereses de la sociedad contra una conducta irrescrita por parte de los negocios. Como siguiente punto tenemos el entorno político. El entorno político o clima de negocio. Existen empresas consultoras especializadas en la medición de riesgo, Moody's, Standard and Poor's. Estas son las que ayudan a la medición en los riesgos de la empresa. Factores a considerar: tipo de gobierno, cambios de la política gubernamental, relaciones exteriores, estabilidad, inversión extranjera, relación entre gobierno y ciudadanos. Como siguiente punto tenemos los defectos ambientales en el clima de la inversión. Tenemos los puntos de regulación y administración tributaria, corrupción, tasas fiscales, macroinestabilidad, incertidumbre política, finanzas y delincuencia. Buenas tardes, a mí me toca hablar sobre lo que es el entorno político y ambiental legal. Más de lo que a algunos gerentes les gustaría admitir, los factores políticos y legales con frecuencia desempeñan una función crítica en las actividades de marketing internacional. Y algo muy importante es que los factores políticos y ambientales juegan un papel importante en lo que es la mercadotecnia internacional. O sea, no existe un solo ambiente internacional político y legal, hay una diversidad de niveles. Pero en consideremos unos puntos muy importantes que serían las circunstancias políticas y legales de su país, las circunstancias políticas y legales del país anfitrión y los traslados bilaterales y multilaterales. También tenemos lo que es el ambiente político y legal del país nacional, donde quiera que esté ubicada una compañía, será afectada por el sistema legal y las políticas gubernamentales que ahí se encuentran. Y también algunas de las leyes y reglas no se encuentran específicamente para regular el marketing internacional, sin embargo influyen en la actuación de las compañías en el extranjero. Y como otro punto tenemos lo que son las variaciones en el entorno legales y políticos también pueden ofrecer nuevas. O sea, las variaciones en los entornos legales, oportunidades a las empresas internacionales, por supuesto, no existe un solo entorno legal y político internacional. El ejecutivo de negocios debe estar consciente de los factores legales y políticos y considerarlos también desde varios puntos de vista, aunque es útil entender las complejidades del sistema legal de un país de sede. Conocimiento no le pretenderá contra las exportaciones impuestas, o sea, al país. Esa organización puede permitirse a ignorar las políticas o regulaciones del país en el cual desea realizar las actividades de marketing internacional, sin importar el lugar donde se ubiquen. Siempre se verán afectadas por las políticas o regulaciones del sistema jurídico que mantengan dichos países en el cual desean realizar estas actividades. Tal vez muchas de estas leyes no están diseñadas específicamente para las transacciones de marketing internacional. Sin embargo, pueden tener un efecto importante en las oportunidades de las empresas en el extranjero. Para entender el entorno político debemos de conocer cuáles son las principales actividades gubernamentales que son de interés vital para las empresas, lo cuales son los embargos, las sanciones comerciales, los controles a las exportaciones y también a las importaciones, las regulaciones del comercio de negocios internacionales. Los embargos y las sanciones se utilizan para hacer referencia a las acciones gubernamentales
que distorsionan el libre flujo de comercio de bienes, servicios o ideas con propósitos políticos y adversos más estrictamente económicos. Las acciones en la actualidad. Un claro ejemplo es Estados Unidos con China, la cual mantiene condiciones de derechos humanos en el país. Estas son cuestiones que inquietan la administración estadounidense y también que ayudan para que estas sanciones se mantengan vigentes. Los partidarios de estas sanciones lo consideran como un recurso importante de política exterior. Yo les voy a hablar acerca de los controles de exportación. Para empezar, vamos a definir qué son. Bien, los controles de exportación se podría decir que es como las iniciativas y la legislación de los gobiernos para regular la transferencia o el comercio internacional de ciertos productos militares y artículos. Estos artículos son los que son conocidos como que tienen doble uso o un uso dual. También los cuales se usan para producir o entregar armas de destrucción masiva y sus elementos relacionados a través de las listas del control y el otorgamiento de las licencias. Es así como una autoridad de gobierno que es la que se encarga de revisar, aprobar y denegar la exportación de los bienes que el país ha decidido controlar. Numerosas naciones tienen un sistema de control de las exportaciones, los cuales están diseñadas para negar o al menos retrasar la adquisición de bienes de importancia estratégica por parte de los adversarios. La mayoría de estos sistemas de control son la excepción y no las reglas, ya que las exportaciones se llevan a cabo de manera independiente a la política. Sin embargo, dice que Estados Unidos es muy diferente, ya que en ese país las exportaciones se consideran un privilegio más que un derecho, por lo tanto se ven como una extensión de la política exterior. Por ejemplo, en Alemania las exportaciones de armamento están previstas en la llamada lista de armas de guerra, la cual forman parte de la ley del control de armas de guerra. La exportación de otros bienes está prevista en la lista de exportación alemana. Y es así que los cuales los bienes útiles, tanto para propósitos civiles como militares, están sujetos, dice, al control de la lista conjunta de la Unión. Bien, las restricciones comerciales tienen un importante impacto sobre los exportadores. Plantean dificultades que afectan tanto a los exportadores de los países desarrollados como a los de los países en desarrollo. También a quienes tratan de exportar hacia los países desarrollados o en desarrollo. Los tipos y efectos de las diferentes restricciones varían mucho y son muy específicos para cada producto y para cada país. Dice que los países difieren tanto en sus sistemas legales como en sus formas de implementarlos. Por ejemplo, en Estados Unidos ha desarrollado una sociedad que cada vez es más litigiosa, en la cual las instituciones y los individuos están prestos para llevar sus casos a los tribunales si es necesario. Mi nombre es Diana, a mí me toca hablar sobre los países anfitriones. Los países anfitriones son muy importantes en la influencia comercial de una empresa. ¿Por qué? Porque estos adoptan diferentes leyes para imponer aranceles y cuotas, lo cual es muy importante para que una mercancía logre expandirse a otros territorios. También cuentan con leyes antidoping. Las leyes antidoping son reconocidas porque ayudan a que el precio de la mercancía no se eleve a precios mucho más altos de lo que son, por ejemplo, en el exterior. En el exterior tal vez pueden vender un producto muy caro, diferente al precio original. Entonces estas leyes ayudan a que los productos se comercialicen de manera correcta.
También la política y las leyes tienen gran influencia en lo que es el éxito del mercado. Un mercadólogo internacional debe conocer muy bien el mercado al que expondrá su producto para que éste logre cumplir con su objetivo. Existen numerosas áreas en la política de la legislación, los cuales prohíben leyes o invierten o revierten las leyes a su favor. Siempre es necesario restringir políticas legales existentes. Debe existir una fuerza motivadora para que los impulse a llegar a ser mejores. El mercadólogo internacional, como les expliqué anteriormente, debe conocer muy bien su mercado, porque esto le ayuda a saber los aranceles, las prohibiciones, todo lo que requiere una exportación o una importación para ser legal y completamente transparente, ya que su proceso es muy largo y también la diferencia de los países, cada país cuenta con leyes diferentes, entonces el mercadólogo tiene que tener la capacidad de saber muy bien a qué país va a comercializar su producto. Gracias. Mi nombre es Yadira Soso. Les hablaré sobre la política internacional. Las relaciones internacionales son el estudio de interacciones entre diversos actores que participan en la política internacional, entre las cuales están el Estado, las organizaciones internacionales y no gubernamentales, entidades subnacionales como la burocracia y el gobierno local, e individuos. Asimismo, trata del estudio de las conductas de dichos actores cuando estos actúan, ya sea en conjunto o por separado, en un proceso político internacional. El efecto de la política en el marketing internacional lo determinan tanto las relaciones políticas bilaterales entre los países anfitriones y de origen como los acuerdos multilaterales, que rigen las relaciones entre grupos de países. Derecho internacional. El derecho internacional desempeña un papel en la realización de los negocios internacionales, a pesar de que no existe un cuerpo legislativo internacional con fuerza ejecutoria. Ciertos tratados y acuerdos respetados por varios países influyen de manera profunda en la operación de los negocios internacionales. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio define las prácticas económicas aceptables para las naciones afiliadas a ella, aunque no trata de forma directa con la empresa o el individuo, influye de manera indirecta al proporcionar un entorno de mercado internacional más estable y predecible. Vamos a hablar acerca de lo que es el terrorismo y marketing internacional. El terrorismo es el uso sistemático o amenaza de uso de la violencia para lograr un fin político y transmitir un mensaje de la misma naturaleza. El terrorismo internacional busca hacer esto a través de las fronteras nacionales. El surgimiento de incidentes terroristas en las naciones occidentales muchas veces son perpetrados por extranjeros. Ha llevado el terrorismo a países que alguna vez se habían considerado inmunes. Mientras tanto, los medios de comunicación masiva globales se han asegurado de que las acciones terroristas sean visibles, con lo que han difundido temor y creado expectativas irracionales de ataques localizados. También vamos a hablar acerca de lo que es el gobierno corporativo y responsabilidad. Las relaciones entre las partes interesadas que determinan, controlan la dirección y el desempeño estratégico de una organización se denominan gobiernos corporativos, para asegurar que las decisiones se tomen y que los intereses de todas las partes estén representados de manera adecuada. Es necesario establecer un sistema de gobierno corporativo. La estructura, conducta y métodos utilizados de la evaluación del comportamiento de la empresa presentan grandes variaciones entre los países. Sin embargo, los elementos claves del gobierno corporativo siguen siendo la transparencia de las operaciones en una empresa de sus resultados.